So people disagree. Do you agree? Muchas veces las personas no están de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? I didn't know if you were going to disagree with me or agree with me. No sabía si ibas a estar desacuerdo conmigo o en acuerdo conmigo. You know, people disagree all the time. La gente muchas veces están en desacuerdo. You know, you give them enough time and they're going to think differently. Le das tiempo y van a pensar diferente. Some people want to put pineapple and ham in a pizza. Unas personas quieren ponerle piña y jamón a la pizza. And others want to put jalapeños. Y otros le quieren poner jalapeños, right? We just disagree because we're different. Somos diferentes. You know, Walter Martin said, he's the founder of the Bible Answer Man. Este hombre, Walter Martin, dijo, if you can find two people that think exactly alike on everything, si tú buscas y encuentras dos personas que piensan igual en todo, one of them is not thinking. Uno de ellos no está pensando. So, wherever there's a will, there is won't. Donde hay una manera de pensar, siempre hay otra manera de pensar, ¿sí o no? And so today we're going to talk about, I'm setting that up because today's chapter is going to be about conflict and the resolution to that conflict. Empiezo con eso, hermanos, porque en esta noche vamos a empezar con un conflicto y cómo se resuelve ese conflicto, and then it's followed by another conflict. Y luego viene otro conflicto. So I want you to know that the God of the Bible gives examples because people are the same throughout history. El Dios de la Biblia nos da ejemplos porque la gente es igual, ¿verdad? A través de la historia. So, Paul wrote to the Corinthians because there was conflict in that church. Pablo le escribe a los de Corinto, por ejemplo, porque había conflicto en esa iglesia. Some would say, I'm from Apollos, and others would say, well, I'm from Cephas, and then others that felt super spiritually said, well, we're from Christ. Unos decían, yo soy de Apolo. Otros decían, yo soy de Pedro, y otros, pues, somos los más santos, somos de Cristo. There was always difference of opinions, diferentes de opiniones. In Jude chapter 1, en Judas capítulo 1, versículo 3, verse 3, because there's only one chapter, solamente hay un capítulo en Judas, he says, contend earnestly for the faith, once for all delivered to the saints. Judas dice, contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada en los santos. So contend means put up a good fight when it's about important things. Contender es hacer, no le hace que estés en desacuerdo cuando se trata de algo importante. So today we're going to see this disagreement. The second one actually es el segundo desacuerdo, because do you remember in Acts chapter 6 there was the widows were discontent. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 6 que las viudas estaban en desacuerdo? Because they thought nobody was attending them. Pensaban, nadie nos está haciendo caso. And so there was a resolution there, era una resolución. But in this chapter, Acts chapter 15, en el capítulo 15 de Hechos, the argument here that is the most important one is, how do you get saved? El argumento aquí es, ¿cómo eres salvo? What makes you a believer or a non-believer? ¿Qué constituye que eres un creyente o un no creyente? How does a person get to heaven? ¿Cómo llega al cielo una persona? Because people have a hard time with a free gift of grace. Porque la gente tiene dificultad recibir el don gratis de la gracia. Everybody says, I need to do something. Todos dicen, tengo que hacer algo in order to gain God's favor, para ganar el favor de Dios. I need to do work so that God can kind of like look at my way. Tengo que hacer algo para que Dios me voltee y me vea un poquito. So that He can lavish me with blessings, I got to do something. Yo tengo que hacer algo para que Dios me bendiga. But tonight, I remind you, it's not about what we can do, it's about what was already done. Les recuerdo esta noche que no se trata de lo que hacemos, se trata de lo que ya Él hizo. Amen. What we do is a response of love. Y lo que hacemos es solamente una respuesta al amor. So in the first missionary journey, 2 weeks ago, hace 2 semanas, vimos la primera jornada de Pablo y Bernabé. En la área, ¿se acuerdan qué región? ¿Tienen sus mapas? Do you have your maps? Remember what region Paul and Barnabas went to?
¿Qué región? What region? Galacia. Right? They left Antioch of Syria, salieron de Antioquía de Siria, they went to the island of Cyprus, atravesaron el mar para ir a la isla de Chipre, and then they go up to the Galatia province, van a la provincia de Galacia. And Jerusalem in the south, en el sur, Jerusalem was the mother church, era la iglesia madre, but in Antioch of Syria, a little bit north, un norte para arriba, Antioquía de Siria, is where the Holy Spirit said, separate Barnabas and Saul for me. Es de donde el Espíritu Santo dijo, apartaos a Bernabé y a Saulo para mí. And then they go to all these, they go to Asia Minor, modern day Turkey, van a Asia Menor, que ahora es Turquía, and they start planting all these churches, y empiezan a plantar estas iglesias, but to the Gentiles. Pero era a los gentiles, everybody who was not a Jew, a los que no eran judíos. And that's where the conflict begins, y es cuando empieza el conflicto. Let's read verse 1. Leamos el versículo 1. You see, once they come back from the journey, cuando regresan, hermanos, de la jornada, algunos que venían de Judea, some people that came from Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podrás ser salvos. Unless you're circumcised under the custom of Moses, you cannot be saved. These Jewish Christians were called the Judaizers. Estos cristianos judíos se llamaban los judaizantes. And they came and they started teaching that Gentiles, in order to be saved, in order to be a Christian, gentiles, de manera para que ustedes sean salvos, sean cristianos, you first have to become a Jew. Primero tienes que convertirte en judío, submitting to all the Jewish rituals. Tenían que obedecer todos los ritos judíos, including circumcision, incluyendo la circuncisión. But that idea that a Gentile without a Jewish background, without keeping the law, without circumcision, can just believe in Jesus and go to heaven, it was not something they could accept. La idea de que estos gentiles que no guardan la ley, que no siguen nada de los ritos, que no son circuncidados, nomás porque creen, van a ir al cielo, era muy difícil para ellos entender eso. They just could not comprehend it, no lo podían entender. Maybe we say, wow, they were close-minded. Quizá hoy podemos decir, estaban cerrados de la mente, but think about it. Piénsalo. God had given the covenants in the Old Testament. Dios les había dado esos pactos en el Antiguo Testamento, and they believed in the covenant of Moses. Los judíos creían en el pacto de Moisés, en el pacto de Abraham, en the Abrahamic covenant. Y toda esta gente que eran judíos, ellos vivían con estas reglas rígidas. These Jewish people lived their entire life under these rules and regulations. They have gone through all the necessary things to be acquainted with the God of Israel. Ellos habían hecho tantas cosas para acercarse al Dios de Israel. Now somebody comes and says, I believe in Jesus, I'm like you. Y luego viene un extranjero y dice, yo creo en Cristo, soy como tú. Oh, they had a difficult time. Tenían un tiempo difícil. But that's why it's important for Saul of Tarsus to be in this scene. Qué importante era para Saulo de Tarso de estar en esta escena, because he was once a Pharisee. Él era un fariseo una vez, ¿recuerdan? So he understood their mindset. Él entendía por qué los fariseos estaban tan cerrados de mente. Because he himself was like that. Él mismo era así. Had it not been for that road to Damascus, si no hubiera encontrado al Señor en ese camino a Damasco, he would have been like them. Él hubiera sido como ellos. But now he thinks differently. Ahora Saulo, llamado Pablo, piensa diferente. Y empieza a predicar un evangelio que es aceptado por fe. And he starts preaching a gospel that is a gospel of faith. And what was the basis of the faith? ¿Qué era la base de esa fe? To believe in the Messiah of the Jewish people. De creer en el Mesías de esos judíos. And then he starts teaching them about this Jesus quoted in the Tanakh. El Tanakh es el Antiguo Testamento para los judíos. Y él empieza a enseñar a este Cristo que es enseñado a través del Antiguo Testamento. The Tanakh was the Jewish Old Testament. That's what they called the Old Testament. So verse 1
when they come, cuando vienen estos judaizantes and they start trying to teach a law to these baby Christians, cuando estos judaizantes vienen a tratar de enseñar esta enseñanza falsa a los babies cristianos, entonces empieza una discusión. Then a discussion starts. Look with me with verse 2. Ve conmigo al versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, ¿qué, hermanos? No pequeña. Se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. It was a sharp dispute and debate with them. So they descended, or they went down to Antioch. Cuando dice descender, en realidad iban del sur al norte. They were actually traveling from south Jerusalem to the north in Antioch. Pero it would say descend porque it was at a lower sea level, porque era más bajo en el nivel del mar. Por eso dice descender, pero en realidad iban al norte. Okay, it says to go down, but actually they were going to the north. And they start going because they had to defend this. Tenían que defender esto. Y luego dice que fueron con algunos apóstoles. They went with some of the apostles. They went all the way. Y ellos dice que se dispusieron a ir a Jerusalén. They went to Jerusalem. And this is so important. Eso es tan importante. Dice el versículo 3. Let's go to 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pues pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y esto causaba gozo a los hermanos. When they passed through Phoenicia and Samaria, they were telling them how in their first journey a lot of Gentiles were saved, y causó grande gozo, and it caused a lot of joy, porque en Fenicia y en Samaria había gentiles. Because in Phoenicia and Samaria, there were so many Gentiles. And so they were saying, wow, we're so glad that people like us are getting saved. Qué bueno que gente como nosotros somos salvos. It's beautiful that the body of Christ is made of different kinds of people, from different socioeconomic, from different cultures. Qué hermoso que el cuerpo de Cristo está compuesto de diferentes culturas, diferentes economías, socioeconómico. Todos somos lavados con la sangre de Cristo. We're all washed with the blood of the Lamb. No le haces si vives en el Northeast. It doesn't matter if you live in the Northeast o allá hasta el East. Hasta allá en Horizon, if you live in Horizon, or here in Central, somos una familia, we're one family, porque hay un Salvador, amen, there's one Savior. Now, in verse 4, versículo 4, llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, los ancianos, y refirieron todas las cosas que había hecho Dios con ellos. So when they get to Jerusalem, Paul and Barnabas, Pablo y Bernabé, they're welcomed by the church, and they start telling them everything that God had done. Verso 5, there is a but. Hay un pero en el 5. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, no, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. They protested and they said, no, they must be circumcised and be required to keep the law. Y se reunieron, verso 6, los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Verso 7, después de mucha discusión, Pedro se levantó, y ahí voy a pausar. I'm going to pause after the first few words of 7. After much discussion, Peter got up and addressed. Aquí aparentemente Pedro defiende este evangelio por fe y que los gentiles tenían derecho. Apparently, Peter here stands up and he defends the fact that the gospel is received by faith and that the Gentiles have access to it. But it wasn't always like that with Peter. No fue siempre así para con Pedro. I want to take you to Galatians. Vaya conmigo al libro de Gálatas, chapter 1, verse 6. Capítulo 1, verso 6. Paul is telling the Galatians, I am so surprised that in such little time you have allowed these people to come to you and teach you falseness. Pablo les dice, estoy tan maravillado que en tanto tiempo ustedes han seguido esta nueva onda, esta nueva enseñanza.
And he tells them, y les dice en el 7, no que haya otros, sino algunos os perturban. There are some troublemakers out there. And they want to pervert the gospel, quieren pervertir el evangelio. 8, mas si aún nosotros o un ángel, if anybody else teaches you something different, alguien quien sea les enseña algo diferente, let them be accursed, verse 9, que sean anatema, verso 9. And so he was telling them, les dice Pablo, I can't believe people in Galatia. Por eso el libro de los Galatas es a esos hermanos. The book of Galatians is written for those people that he had planted church in his first journey. A quien había él plantado iglesias en su primera jornada. No lo puedo creer, no reciban esta enseñanza. Don't receive this teaching that is coming to you, que está viniendo para ustedes. You know, in Luke chapter 23, in Lucas 23, it tells us that when Jesus died, the veil of the temple tore, right? From top to bottom. ¿Se acuerdan que en Lucas 23 dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rompió de arriba abajo? There was full access to the whole world, acceso a todos, but people are trying to stitch it up. Pero esta gente quiere coserlo otra vez. And they want to make a division. Y querían hacer una división. And they try to do this. And Peter gets involved in all this. Y de alguna manera, Pedro se envuelve en todo eso. Now go with me to Galatians 2. Mira cómo Pedro está envuelto, Gálatas 2. Galatians 2 verse 11 through 14 kind of goes in line with what we're reading in Acts 15. Gálatas 2, 11 al 15 se entreteje, va junto con Hechos 15. When Paul is trying to defend that Gentiles don't need to become Jewish to be saved. Cuando Pablo defiende que los gentiles no tienen que serse judíos para ser salvos. And then Peter's like, yeah, they can be saved. Y Pedro ahí está, sí es cierto. But in Galatians 2, 11 through 14, en Gálatas 2, 11 al 14, there was a problem that Peter gets confronted with. Aquí es un problema y un conflicto y Pedro es confrontado con Pablo. Peter and Paul have a discussion. Pedro y Pablo tienen una discusión. Verso 11 de Gálatas 2, verse 11 in Galatians 2. When Cephas, cuando Pedro came to Antioch, I opposed him in his face. Le resistí cara a cara porque era de condenar, because he stood condemned. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, o sea, los fariseos, él comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. He said he used to eat with the Gentiles all the time, Peter, but when the Pharisees came, the people of James, he was kind of afraid of them, and then he started to draw back and separate himself from the Gentiles. Y en su simulación 13 participaban también los judíos de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado. And it says on verse 13, and even the other Jewish people would join the Gentiles, but then when the circumcised came, they would go back, and even Barnabas was influenced to do so. 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, ahí dice, los reprendió, right? I'm paraphrasing, estoy parafraseando, que cuando él empezó a mirar esta conducta, él los reprende. What he is saying is that, Peter, you're being two-faced. Pedro, tú estás de dos caras. You eat with the Gentiles, and then when the Jewish people come, you hide and pretend you're not with them. Pedro, tú te acercas a los gentiles. ¿Se acuerdan cuando fue Pedro con Cornelio? Do you remember when he ate with Cornelius? But when the Jewish Pharisees come, you kind of hide and you pretend you don't know them. Y tú crees, te comportas como que no los conoces. So Paul confronted Peter publicly in Galatians 2:11. Pablo lo confronta a Pedro en Gálatas 2:11. Because disagreement and conflict are a part of life. Porque el desacuerdo y el conflicto es parte de la vida. And we shouldn't shy away from it, especially when it deals with the truth of God. Y no debemos de hacernos a un lado, especialmente cuando se trata de la verdad de Dios. Now we can confront and be in confrontation and disagreement without insulting one another.
Puede haber un conflicto, un desacuerdo sin insultos. It could be done, a truth with love. Verdad con amor. Truth without love hurts. La verdad sin el amor, ay, cómo duele. But love without truth is kind of turning a blind eye. El amor sin verdad es apapachar. Por eso tiene que ser verdad con amor, ¿sí? Truth with love. And so here, let's go back to the council, let's go back to the problem at hand. Regresemos al concilio en el problema de que muchos judíos querían que los gentiles se circuncidaran para poder irse al cielo. That the Jewish people said the Gentiles have to be circumcised to go to heaven. And now Peter is convinced because Paul had confronted him in Galatia, in the book of Galatians. Pedro ya cambió de su parecer porque Pablo lo confrontó en Galacia. So that confrontation between Peter and Paul helped Peter to see the truth. Ese conflicto de Pedro y Pablo ayudó a Pedro a mirar la verdad. We're now in Acts 15:7, por eso ahora véngase a Hechos 15:7. Peter stands up. Pedro se levanta and he speaks truth y habla verdad. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra. He starts telling them, remember when the Gentiles heard the gospel from my own mouth. Y Él conoce los corazones y les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. And God showed them and accepted them by giving them the Holy Spirit. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Don't tempt God. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Listen to 11. Now we know that the grace of the Lord, that we are saved just as they are. So, ese conflicto y esa confrontación que Pablo tuvo con Pedro ayudó a Pedro a alinearse una vez más y creer que la salvación era por gracia. That conflict that Paul had with Peter helped Peter align himself with the fact that salvation is through grace. Salvation is through grace. And I love verse 11. Me encanta el 11 que dice, no dice, ellos pueden ser salvos como nosotros. He doesn't say in 11, they can be saved like us. Dice, nosotros podemos ser salvos como ellos. He says, we can be saved like them. Los está poniendo en un lugar alto, right? He's elevating them. By this time, en este tiempo, en el versículo 10, go back to 10. Le dice Pablo a los fariseos, Paul tells the Pharisees, ustedes están tentando a Dios poniéndoles cerviz de un yugo. You're giving them a heavy yoke. You're giving them something too much to carry. A yoke was a steering device that they would put an animal so that he can carry to pull a plow. Un yugo era un dispositivo de dirección que se colocaba en un animal para que pudiera estar arando. And the animal would move under that yoke. El animal se iba detrás de ese yugo, and if he would try to move, it would irritate him. Y si el animal no estaba derecho, muy bien alineado con el yugo, lo irritaba. And so Peter is telling them, you guys are putting a heavy yoke on them. Ustedes están poniendo un yugo sobre de ellos. And then look, it says, verse 10, sigue el 10, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Something that not even you or our fathers were able to keep. You're telling them to do things that not even you can handle. Les estás dando algo que ustedes mismos no pueden guardar. See, by this time, they don't only have the Old Testament. Para este tiempo no solamente tenían el Antiguo Testamento, hermanos, sino que they also added 613 commandments. Le añadieron a la ley, ¿cuántos mandamientos hay? How many commandments are there?
¿Y cuánto le añadieron? They added 613. Le añadieron 613 más mandamientos a la ley. And these 613 commandments were divided into two groups. Estos mandamientos 613 estaban divididos en dos grupos. The positive ones and the negative ones. Los positivos y los negativos. 248 positive. 248 positivos. And 365 negative. Y 365 negativos. 365, thou shalt not. 365, no harás esto. Uno para cada día. One for every day. Prohibitions. Prohibiciones. Now, if you want to dig deeper into this, si ustedes quieren entrar más profundo en esto, you can look it up in the internet. Puedes buscarlo. The Talmud, el Talmud, it has 24 chapters on how to keep the Sabbath. Hay 24 capítulos de cómo guardar el día del reposo. The Talmud is the rabbinic teachings, customs and ethics. El Talmud era un libro escrito por los rabinos de la ética, la conducta, las costumbres. It wasn't the Bible, it wasn't the Tanakh. No era el Antiguo Testamento, no era el Tanakh. It was the Talmud. Era el Talmud. 24 chapters alone in how to keep the Sabbath. 24 capítulos de cómo guardar el día de reposo. If you can carry a fig, qué tan pesado el higo, podías cargar un higo. If you could, you can't see yourself in the mirror because you'd find a white hair and you'd want to pull it, that means working. No te podías ver, usted, en el espejo porque se mirarían la cana y se la quisieran jalar y era trabajo. You couldn't spit because then that would become mud and you created something. No podía uno ni escupir porque entonces en la tierra se hacía lodo. Ya hiciste algo. I mean, it was ridiculous. Era demasiado. Yugos pesados que ni ellos podían cargar. It was heavy burdens that not even they can carry. And the Jewish people considered the Talmud higher than the Tanakh. Y los judíos pensaban que el Talmud, las enseñanzas del hombre, era más alto que el Tanakh. They thought that the teachings of the rabbi exceeded the Old Testament. And so Peter is reminding them here in verse 10. Les dice Pedro aquí en el versículo 10, ustedes les dan cargas que ni siquiera ustedes pueden. Y luego el 11 dice, and then 11 says, we know that it is by the grace of Jesus Christ. Dice el 11, sabemos que es por la gracia del Señor Jesucristo. Aleluya. Then verse 12, versículo 12, it says that the multitude heard them as Paul and Barnabas counted everything that happened in the journey. En el versículo 12, la multitud escuchaba todo lo que sucedió en la primer jornada. Then we see in verse 13, en el versículo 13, como vieron todo lo que Dios hizo en los gentiles, since they heard everything God did with the Gentiles, they're like, well, what do we do? Entonces, ¿qué hacemos? And in verse 13, we see Jacob, the half-brother of Jesus. En el versículo 13, miramos a Santiago, el medio hermano de Cristo. Not James the apostle, he had been killed by Herod, remember? No Santiago el apóstol porque él ya lo había matado Herodes. This is James, the half-brother of Jesus. Now, he was the leader of the church. Él era líder de la iglesia. They used to call him James the righteous. Él era llamado como Santiago el justo. And through history, a través de la historia, they would give him a nickname of James with camel knees. Tenía el apodo Santiago con las rodillas de camello. Why do you think? ¿Por qué? Porque oraba mucho. Because he would constantly pray. Oraba y oraba y oraba. And also, history says that he would keep very, very rigorous fasts. También la historia dice que él guardaba ayunos muy profundos. Un líder de la iglesia que oraba y ayunaba. A man, a leader that would pray and fast. Y se pasaba el tiempo en la iglesia, and he would spend his time in the en el templo, in the temple.
And I feel that this was a gift of wisdom that he's used here. Para mí era un don de sabiduría que Dios le dio aquí. Because the gift of wisdom is when you're able to solve a problem that nobody can find the solution to. El don de sabiduría es cuando Dios te da una habilidad de resolver un problema que parece que no hay solución. Everybody is upside down. Everybody's world is upside down. El mundo de todos está de pies a cabeza. But all of a sudden, the gift of wisdom, viene el don de sabiduría, and there's a solution. Y Dios usa a alguien para una solución. And everybody's like, hello, ¿verdad? Y todos están de acuerdo. So when they're having this conflict, James stands up, se levanta Santiago. And he says these recommendations. Y les da estas recomendaciones. Ready? Verso 14. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Notice how he says Simon, not Peter. Usa Simón, no Pedro. He uses his Hebrew name. Usa su nombre hebreo because it was a Hebrew problem. Porque era un problema hebreo. 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Y luego él cita Amós 9. He cites Amos 9. Donde dice el 16, versículo 16, que volveré a reedificar el tabernáculo de David que fue destruido. Verse 16, he says, God is going to restore David's tabernacle that has been destroyed. So this leader of God, este líder del hombre, de Dios, ora, prays, he fasts, ayuna, he spends his time in the temple, pasa su tiempo en el templo, and he gives solutions from the word of God. Y él da soluciones de la palabra de Dios. He knows God's word so good, conoce tanto la palabra de Dios, that he knows how to bring solutions, que trae soluciones. Raise your hand if you can say the 7 days of creation. Levante su mano si usted puede citarlos en orden, los días de la creación. Raise your hand if you can say all the 10 commandments in order. Si usted sabe decir los 10 mandamientos en orden. Raise your hand if you know all the books of the Bible in order. ¿Se puede usted saber todos los libros de la Biblia en orden? Including the minor prophets, incluyendo los profetas menores. Raise your hand if you can name all 12 disciples. Levanta tu mano si sabes los nombres de los 12 discípulos. Raise your hand if you know all the 12 tribes of Israel. Levanta tu mano si sabes las 12 tribus de Israel. No en orden. Hermanos, nos queda corto. We fall short. Raise your hand if you know the 12 days of Christmas. ¿Cuántos se saben los 12 días de Navidad? On the first day of Christmas. ¿Verdad? Eso sí no la sabemos. How can we bring godly solutions to the world that is dying, to problems, to conflicts, if we don't know God's word? ¿Cómo podemos traer soluciones a un mundo de conflicto, a un mundo que se muere, a su conflicto personal si no conocemos la Biblia? ¿Cuántos sabían que Amós es un libro de la Biblia? Do you know Obadiah? Or Amos, I'm sorry, was a book of the Bible? ¿Sí? Bueno, de perdida, ¿verdad? Hermanos, para vergüenza de nosotros, nos salimos de Juan 3:16, Filipenses 4:13, Génesis 1:1, Salmo 23:1. We memorize the same verses, los mismos versículos memorizamos. Ya no me están viendo bonito, déjenles sigo aquí. I'm just saying that if we're going to be godly people that are going to bring solutions to conflicts, we need to be saturated with the Word of God. Tenemos que estar saturados con la palabra de Dios. And I'm saying this as an example, not to boast. Digo como ejemplo, no para levantarme. Those things that I asked you, if you knew, I know them. Esas cosas que yo le pregunté si sabe, yo lo sé. Porque el otro día no pude dormir y me puse a citar todo eso en mi mente. I couldn't sleep. And I started, and I started reciting those. And it's not Jeopardy. No es un juego de preguntas. It's, do you really treasure his word? Atesora su palabra. So the solution of James came from Amos. La solución de Santiago vino de Amós. Y mira qué dice en el versículo 17, verse 17. Still quoting
chapter 9 of Amos, todavía hablando del capítulo 9 de Amós, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los que sobre los cuales es circuncidado. Right? The Gentiles that are circumcised. No. Los gentiles que invoquen mi nombre. And all the Gentiles that bear my name. Entonces dio tres recomendaciones. He gave 3 recommendations on verse 20. Versículo 20 da 3 recomendaciones. ¿Cuáles son? ¿Quién me las lee? Número 1. Se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Be separate from the idols. ¿Qué es la segunda? ¿Alguien más? Fornicación. Don't fornicate. Don't be flusy. Número 3. Number 3. No comas sangre de ahogado. No comas sangre, right? So to the legalists, he's saying be inclusive. Santiago le dice a los legalistas, sean inclusivos. Accept the Gentiles who bear the name of Jesus. Acepte al gentil que carga el nombre de Cristo. But to the Gentiles, a los gentiles, he says, be sensitive. Sean sensibles, le dice a los gentiles. Don't eat, don't fornicate, don't commit. So it was 3 moral laws, ¿verdad? No tengan otros ídolos, no cometan adulterio y no coman sangre, because that wasn't kosher to the Jewish. Eso no era santo para los judíos, because in Leviticus 17 it would say that the blood is found in the life is found in the blood. Porque en Levítico 17 Dios le dijo a los judíos que la vida se encuentra en la sangre, because blood carries oxygen. En la sangre se contiene el oxígeno, ¿verdad? Without oxygen there's no life. Sin oxígeno no hay vida. So it pleased everybody. If you're legalistic, be inclusive. Si eres de esos de las reglas, sé inclusivo. Si eres de las que no me gustan las reglas, sé sensible. If you're like, I don't want the rules, be sensitive. A los que sí siguen las reglas, right? Get along. The law of love. Unidos, la ley del amor. Because Jesus says in Matthew 11 that my yoke is easy and my burden is light. Cristo dijo en Mateo 11, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Right? So verse 23 through 29, del versículo 23 al 29, they wrote a letter. Escriben una carta to all the Gentiles, a todos los gentiles. These 3 things you cannot do. You don't need to be circumcised. No tienes que ser circuncidado gentil, pero estas 3 cosas tienen que hacer. Let's repeat them. ¿Cuáles son las 3 cosas, hermanos? Número 1, apártense de los ídolos. Número 2, number 2, no anden desueltos, ¿verdad? De la fornicación. Y número 3, number 3, no coman sangre. So that's the letter. That's now the new norm. Ahora esas son las normas. And preserve the fellowship. Y guarden la armonía. Cristo, Dios nos dijo, procurad la paz con todos. God said, overall, seek the peace. Seek the peace. Versículo 30 al 31, 30 through 31. Then they went ahead and they came to Antioch and they gathered the multitude and they delivered the letter. Buscaron a todos en Antioquía y les entregaron la carta. ¿Y qué dice el 31? What's 31? Se regocijaron, right? De la consolación. Great, we don't have to go through that. No tenemos que pasar por eso. If you're a legalist, be inclusive. Si eres legalista, sé inclusivo. If you're a Gentile, be sensitive. Si eres gentil, sé sensible. And everybody was happy, todo mundo. And the burden was lifted. Dice, porque ahí se levantó esa carga. Now in verses 32 through 36, we see the conflict gets resolved. Se resuelve el conflicto. Hermosas palabras. Y en el 35, Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio. Ya todos están agarrados de la mano, unidos, unidos. They're holding hands. Y en el 36 otro conflicto.
36, another conflict. Hermanas, que los cristianos no deben estar así. Christians shouldn't be like that. A ver, pellizquese, hermano, pellizquese. Somos humanos. Somos humanidad caída, ¿verdad? ¿Y qué es el conflicto del 36 en adelante? Este conflicto es un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. This is a dispute between, or disagreement between Paul and Barnabas. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos allá, porque ya habían pasado como 2 años. They had already been about 2 years. Vamos a visitar esas obritas que dejamos allá en Galacia. Let's go visit the churches we left in Galatia. Y Bernabé, 37, quería llevarse a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bernie says, yeah, let me take my nephew. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos y no había ido con ellos a la obra. Otra vez el 39, ¿qué es, hermanos? Hubo tal desacuerdo entre ellos, tanto que se separaron del uno al otro, Bernabé con Marcos, y Pablo 40 escogió a Silas. So there was this dispute and 2 teams started. Y empezaron 2 equipos. We can agree on what's important. Podemos estar de acuerdo en lo que está importante y lo que no es tan importante. Cada quien por su lado. Y hicieron 2 equipos. Bernabé y Marcos se quedaron en Chipre, porque de ahí era Bernabé. Barnabas and John Mark stayed in Cyprus because Barnabas was from there. And Paul and Silas went back up to the second missionary journey, which we're going to see next week or next year. Okay, Saulo y Silas se fueron al segundo viaje misionero, que vamos a ver eso el año que entra. So, is conflict bad? ¿Es malo el conflicto? No. It's part of life. Es parte de la vida. But we need to pause and pray. Pero no entres al conflicto así con la cabeza. Pausa y ora. Pray. Ask God for wisdom. Pídele al Señor sabiduría, porque dice Santiago, el mismo Santiago, que el que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios. The same James says, if you lack wisdom, ask God. Ask him for patience. Pídele paciencia and self-control y dominio propio. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? Sabiduría, paciencia y dominio propio. We're going to ask him for wisdom, for patience, for self-control. And then you pray for the other person. Y luego oramos por la otra persona. Even if it hurt me, aunque me dolió a mí. You pray for them. Ora por ellos. And then you practice humility. Y practicamos humildad. Humildad significa que tú rindes el hecho de estar correcto. Humbleness means you surrender the need to be right. You can still say your point of view in a loving, truthful way. Decir tu punto de vista de una manera amorosa, con verdad. But seek discernment from God. Busca discernimiento de parte de Dios. Reflect about what the true issue is. Refleja qué es en verdad. ¿Qué en verdad es aquí la situación? Look at what the true meaning of that disagreement is upon. ¿De qué de veras se trata este desacuerdo? Is it just feelings? ¿Son emociones? Or is it a true thing that we need to resolve? ¿O será una cosa en realidad que tenemos que resolver? Bible says to be quick to listen and slow to speak. La Biblia dice que seamos tardos para hablar y prontos para oír. Por eso nos dio 2 orejas y una boca. That's why he gave us 2 ears and 1 mouth, right? Listen and pray. Clarify things. Clarifica cosas. Maybe there was a misunderstanding, hubo un malentendido. But if it's matters of faith, si se trata de la fe, correct what needs to be corrected, like Paul corrected Peter. Si se trata de la fe, de la verdad, corrígelo como Pablo corrigió a Pedro. And Peter was humble enough to say, oh yeah, I've been acting like a two-faced.
Pedro reconoció, yo me he estado portando como un doble cara. So we need to be humble enough to recognize when we're wrong. También tenemos que estar nosotros dispuestos a reconocer cuando nosotros estamos mal. And do it in small steps. Hazlo en pasos. Que el conflicto trae crecimiento, hermanos. Conflict brings growth. Look at how Peter grew. His world opened. Se le abrió su mundo a Pedro en aceptar los gentiles, in accepting the Gentiles. So conflict, when approached wisely, is an opportunity for you to grow. El conflicto, si tú lo diriges de una manera sabia, es una oportunidad para ti crecer. To strengthen that relationship, aún fortalecer esa relación. To exercise practical wisdom, de poder ejercer sabiduría práctica. But we must be people that are moved by the Spirit and by the Word. Pero sí tenemos que ser personas que se mueven con la oración y con la palabra. La Biblia tiene la respuesta de todo. The Bible has the answer to everything. Buscan la palabra. Look in the Bible. Señor, enséñame qué hacer en esta situación. Teach me what to do in this situation. Y abre la Biblia and open the Bible. So yo sé que estamos en los festejos, ¿verdad? Navidad, we've been in these holidays, y a lo mejor ya hubo conflicto en tu familia, a quién le vas a dar regalo, a quién no. Maybe you already had a conflict. Who are you going to give to, who are you not? No, yo no voy a ir a la casa de ella, yo voy a ir a la casa de ella. I don't know. But family dynamic, no sé cómo está la dinámica familiar. But if you're not going through a conflict now, you will one day. Si no estás pasando por un conflicto hoy, lo vas a enfrentar, ¿sí? Pero ojalá que en esta noche nos haya enseñado el Espíritu Santo que Él se interesa de nuestras relaciones familiares. I hope today the Holy Spirit has taught you, I'm interested in your family relationship. Estoy interesado en la relación de tu matrimonio. I'm interested in your marriage. Estoy interesado en el conflicto o no de tus hijos. I'm interested in that conflict between you and your children. Entre tú y tus padres, between you and your parents. Between you and your coworkers, en todas las áreas, con tus trabajadores. Dios quiere estar en cada área de tu vida. He wants to be in every aspect of your life. Will we surrender to Him? Nos rendiremos a Él en esta noche. Would you please stand? Levántese conmigo. Póngase de pie. I don't know if you're the recipient of a conflict or you're the one causing conflict. No sé si en este momento tú eres recipiente de un conflicto, un desacuerdo, o tú has causado el desacuerdo. But God wants to be shalom in your heart. Dios quiere traer shalom a tu corazón. He wants you to have, first of all, peace with God. Él desea que tengas paz para con Dios. And if tonight He's not your Savior, you don't have peace with God. Y si en esta noche Jesús no es tu Salvador, no hay paz para con Dios. See, we first have to have peace with God, then we will have the peace of God. Primero hay que tener la paz con Dios y después disfrutamos la paz de Dios. But the first step is for you to be in peace with God. And the way you find it is through the cross. Y la manera que tú encuentras paz para con Dios es a través de la cruz. Not works, not law and rituals, like we saw tonight. No con obras, no con leyes y ritos como lo vimos hoy. But grace, pero a través de la gracia de Jesús. But you must receive it, you must want it, you must ask. Pero sí es gracia, pero aún así la tienes que pedir, recibir. So if you're having conflicts in your home, in your life, the first step is to have peace with God. Si estás pasando por conflictos en tu vida, en tu hogar, el primer paso es paz con Dios. Then God restores that relationship first. Dios restaura esa relación primero. And then you're able to enjoy His peace with your rest of your relationships. Entonces puedes disfrutar la paz de Dios en el resto de tus relaciones. So if somebody here tonight says, I need peace with God,
Because that's man's biggest need, but that's also God's greatest need. Si en esta noche alguien dice, yo necesito la paz de Dios, con Dios, porque esa es la necesidad más grande del hombre, pero aún así es la dádiva más grande de Dios. You can only find it, and you will find it if you surrender your life to Jesus. Lo encuentras cuando te rindes a Jesús. Ask Him tonight, pregúntale, pídele. If you've been away from Him, si has estado alejado de Él, it's the same, es lo mismo. He seeks you, Él te busca. And if you need the peace of God, si en esta noche necesitamos la paz de Dios, quizá en tu familia, en tu hogar, en tu corazón no hay paz porque hay un conflicto, un desacuerdo, and you just sientes ese nudo en la garganta cuando ves a alguien que tú sabes, hermano, tienes que arreglar eso. Enfréntalo con sabiduría y oración y verás que vas a crecer. Tienes que enfrentar en amor y en sabiduría y en humildad ese conflicto. No lo puedes ignorar. Ignorándolo no va a resolver el conflicto. Y el Señor de toda paz está contigo.